ganando el favor de Dios. Paz de Cristo, buenos días, bienvenidos una vez más en este programa Ganando el favor de Dios. Con ustedes la hermana Flor de la Iglesia Antioquia de Torino. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy es lunes 26 de septiembre del 2016 y un día como hoy, mi esposo y yo, Orlando, nos unimos en matrimonio por la gracia y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y yo le doy gracias al Señor por estos 6 años de matrimonio, seguramente no fácil, pero aquí estamos, 6 años de casado en el Señor y 10 años de convivencia, 16 años juntos. Gracias al Señor por esta gran bendición que nos da. Y quiero iniciar exactamente con una oración. Padre bendito, Padre santo, tú eres la única autoridad suprema y absoluta, Señor. Padre mío, te pido, Señor, que tú puedas guiar, Señor, este programa, Señor, por las palabras que tú puedes poner en mi corazón y hablar, Señor. Tú conoces cada situación de cada persona, de cada familia, de cada matrimonio que atravesamos, Señor. Úsame, Señor, como un vaso de barro, Señor, para tu propósito, Jesús. Usa, Padre bendito, Señor, mi boca, Señor, para hablar a quien tú conoces cualquier dificultad que está atravesando, Señor. Gracias te doy por esta nueva oportunidad de vida, Señor, por un año más, Señor, de tu misericordia, por el matrimonio mío, de mi esposo Orlando, Señor. Gracias por mi familia, Señor, y por cada matrimonio, Señor, que seguramente están atravesando etapas difíciles. Tú conoces todo, Señor, y que tú puedes usar mi boca, Señor, para tocar un alma, Señor, para que tú puedas llevarle al arrepentimiento, a la reflexión, Señor, y que tú puedas tocar sobre todo su corazón. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. Bueno, hermanos y hermanas de la Iglesia de Torino y a todo Radio Escucha que nos están escuchando por toda Italia y sobre todo por Sudamérica. A mis hermanos que se encuentran en Japón, Argentina, Brasil, Perú, Dios los bendiga. Como inicialmente había dicho, hoy 26 de septiembre son 6 años de casado que tenemos nosotros. Son 6 años de aniversario y 16 años juntos. Dios ha sido muy bueno con nosotros en su infinita bondad y su misericordia. Quiero iniciar leyéndole este libro que el Señor me ha puesto en el corazón, que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15, que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria a Dios. Tantas veces echamos la culpa que Dios es culpable de nuestras situaciones, de nuestro estado físico, de nuestro estado emocional, de nuestro estado espiritual, pero no es así. La palabra dice que Dios no tienta a nadie, y ni Él tienta a nadie, no puede tentar a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia quiere decir nuestro propio pecado. Cuando nosotros pecamos, cometemos errores que no están de acuerdo a la voluntad ni a la palabra de Dios,
entonces eso, como dice la Escritura, da a luz la muerte. Es obvio que cuando uno está en rebeldía, uno está en desobediencia ante nuestra autoridad, está no actuando santamente ante los ojos de Dios, sino comportándonos como o igual, sino peores que una persona mundana, ¿no? Y tantas veces echamos la culpa que Dios no me escucha, que Dios no me escuche. Si Él me hubiera escuchado en lo que yo le pedía, ya no me encontraría en este estado. Y entonces inicia a echar la culpa a Dios, y entonces empieza a sacar la carne, a levantarse, a rebelarse, a enojarse, a sacar todas las obras de la carne que nos lleva a la muerte. Con esto que acabo de leer, ¿qué cosa quiero llevarles a reflexionar? No es fácil el matrimonio, seguramente. Mi matrimonio no ha sido para nada fácil. Pero si nosotros no hubiéramos estado en el camino del Señor, ni siquiera a estos 6 años hubiéramos llegado juntos. Seguramente es difícil, hemos luchado tantísimo, hemos batallado, hemos luchado, hemos sacrificado tantas cosas en nosotros mismos, pero creo que cualquier sacrificio, cualquier prueba, aflicción, circunstancia que nosotros pasemos, creo que jamás se igualará a lo que nuestro Señor Jesucristo ha pasado durante la muerte en la cruz. No solamente durante la muerte en la cruz, sino en todo el proceso que ha tenido antes de ser llevado a la cruz. Azotado, escupido, menospreciado, humillado, ofendido al Rey de Reyes, humillarse de ese modo para salvarnos a nosotros, para prenderse Él siendo inocente, llevarse todas nuestras culpas, hacerse miserable, hacerse como fuese el pecador más pecador que pudiera existir, solamente para salvarnos a nosotros. Y si hoy estamos aquí, es solamente por su amor y por su infinita misericordia. Y eso necesita tenerlo tantas veces presente sobre todo cuando atravesamos las situaciones, porque no es fácil. Cada uno pasamos tribulaciones, pruebas, presiones, circunstancias difíciles. Nos encontramos en necesidades físicas, tristeza, soledad, enfermedades, persecución. Bueno, yo creo que persecución es algo grande. Es algo grande. Tribulación para mí es algo grande. El hecho de que yo pueda discutir con mi esposo conmigo, tener dificultades, situaciones en familia, con los hijos, en la escuela, en el trabajo, y uno puede ahogarse en un vaso de agua, porque el apóstol Pablo es un apóstol que tanto lo admiro. Después de nuestro Señor Jesucristo, de todos los apóstoles, yo lo admiro a Pablo. Ese hombre sí que de verdad que ha sido bien valiente. Ese hombre sí que ha sufrido las tribulaciones. Él ha sido abandonado. A él le han dado como muerto por predicar el evangelio de Cristo. Él nunca se avergonzó de predicar a Cristo. Solamente a Pablo le bastaba renegar de Cristo, no hablar de Jesucristo, del Mesías, que él vino, resucitó y ascendió al cielo. Bastaba renegar de Dios, de Jesús, y ya estaba. Pero él tenía un amor, una pasión por el Señor. Él ha sido propio arrastrado hasta la cárcel, golpeado, a latigazo, encadenado, azotado, apedrado. Solo si ustedes leen en los libros de Corintios, la primera y segunda libro de Corintios, ustedes verán, hasta en el libro de Hechos, en todos los libros que ha escrito Pablo, se darán cuenta cuánto este hombre de verdad ha sufrido tanto. Él sí que como ser humano, aparte de nuestro Señor Jesús, ha sufrido tantísimo por el evangelio. Él ha sido perseguido, él ha sido atribulado. Y nosotros en nuestras situaciones, sobre todo estas situaciones,
digo yo, mentales que nos hacemos en la cabeza, nos ahogamos en un vaso de agua. En esa época de Pablo no había una Biblia en la mano. No había. Ellos no tenían que andar con su Biblia en la mano. Ellos predicaban el Evangelio por testimonio, por ser testigos de lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra entre los hombres. Y cada uno de nosotros somos testigos de los milagros que ha hecho. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios ha rescatado mi vida de una vida sin sentido, una vida sin un propósito, con tantas circunstancias problemáticas que nosotros hemos crecido en casa, en familia, con los problemas de mi padre, de mi madre, discusiones, peleas, golpes, insultos. Uno crece así, que uno no vale nada. Pero un día el Señor, Él se recordó de mí, Él tuvo misericordia y me llamó a sus pies. Y al igual quiere hacerlo contigo, mi hermano. Igual manera quiere hacerlo contigo, mi hermana. Dios quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú seas mejor de lo que eres ahora. Él tiene un propósito y un plan para tu vida. Él puede rescatar tu matrimonio. Él puede hacer que lo imposible, rendirlo posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Si el Señor no hubiera llegado hace 6 años a mi vida, a nuestra vida, no sé qué sería hoy de nosotros. Sobre todo qué sería de mi hijo que hoy tiene 14 años. Quizás estaría en el mundo perdido con esta perdición o este liberalismo que existe acá en Europa, sobre todo la droga, el alcohol, las discotecas, el homosexualismo, tantas cosas que se ven aquí. Pero gracias a la misericordia del Señor, que hoy de verdad, hoy estamos en la iglesia. Con tantas situaciones seguramente, con tantas pruebas seguramente, pero creo que son pruebas permitidas por el Señor para poder capacitarnos a fin de que nosotros podamos buscar su rostro, el rostro del Señor. Y así para que todo esto pueda producir en nosotros un espíritu, un carácter de perseverancia, hasta llegar a vencer cada prueba y superar. Como se decía ayer en el culto, si la montaña no se mueve, si la fe que tú tienes no basta para mover una montaña, que una montaña puede representar un problema, una situación, una enfermedad, una falta de trabajo, una situación en tu matrimonio o con tu hijo, con tu hija, familiar, laborativa, en cualquier sentido que puedes encontrarte. Si esa montaña no se mueve porque de repente no tienes mucha fe en el Señor Jesucristo, pero todo cambia en el modo como reaccionas. Porque tantas veces cuando uno ora al Señor, le pide tantas cosas y uno siente que de repente Dios no responde a su oración. Mas no responde porque Él no quiere, sino porque de repente quiere el Señor ver hasta dónde somos capaces nosotros de llegar. Más que todo pienso que es hasta dónde somos capaces nosotros mismos de llegar, porque Dios es el creador. Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Y Dios, como dice en su escritura, en su palabra, que desde el día en que su padre y su madre concibieron ese embrión, Él ya nos conoció, dice en su palabra, en el libro de Salmos. Y Dios ya sabe cada una de las cosas, desde que nacemos hasta el día que vamos a morir. Entonces, esto más bien nos lleva a la reflexión que en cada prueba que nosotros atravesamos es para que nosotros mismos más bien nos conozcamos hasta dónde somos capaces de poder llegar.
Aleluya, gloria a Dios. Y por eso, hermanos, es necesario superar las pruebas. Es necesario superar las pruebas, es necesario pasar las pruebas. Como dice este libro, ¿no? Del libro de Santiago, dice que nosotros, dice, bienaventurado, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Bienaventurado. Quiere decir que es una cosa como, wow, estoy en prueba, ¿no? De decir, estoy en prueba, estoy pasando esta situación. En vez de estar nosotros, esta situación, de verdad, ya no me la hago más, no lo soporto, ya no quiero ir a la iglesia, ya basta, estoy cansado de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de este trabajo que no me rinde nada. En vez de estar así, cabizbajo, desanimado, la palabra de Dios dice que bienaventurado el varón, dice que soporta la tentación, que soporta las pruebas. Gloria a Dios. De verdad, hermanos, dice, porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto está en el capítulo 1, versículo 2, dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Wow. La otra palabra, la otra escritura dice que somos bienaventurados. Y el otro versículo dice que debemos tener por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. De repente una persona que está escuchando en este momento dirá, este está loco, o esta hermana está loca lo que está hablando. Pero la palabra de Dios en el libro de Santiago, si usted lee todo el versículo 1 hasta el 15, desde el 1 al 15 en el capítulo 1, el Señor mismo nos dice a través del epístola de Santiago, a través de Pablo, que nosotros debemos estar gozosos, alegres, de decir, wow, estoy atravesando esta situación, gloria a Dios. Porque sinceramente en las pruebas que nosotros hemos pasado, yo y mi esposo, como matrimonio, como una situación de trabajo, una situación de la adolescencia de mi hijo, esta situación de la escuela, de los útiles escolares, los materiales, los libros, los aparatos para el diente de mi hijo y tantas cosas. Son necesidades, ¿no? Son cosas que pasamos y a veces la economía no permite más de lo que es. Y entonces uno en el Señor orando dice, Señor, ¿por qué no me provees un trabajo? Provéeme un trabajo, Señor. Nosotros necesitamos para tantas cosas, ¿no? Y como ayer decía el pastor en el culto, ¿no? Tantas veces nosotros no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios porque no sabemos orar en el orden para llegar al propósito. Porque como él ponía el ejemplo, Señor, dame un carro. Claro, dame un carro, pero si no siquiera tienes el brevete para manejar. El Señor te da el carro, pero ¿cómo vas a manejar si no tienes el brevete? Y entonces para sacar el brevete necesitas dinero, como 1,000 euros. Y si no tienes 1,000 euros, ¿cómo haces? Entonces hay que saber cómo pedir al Señor, ¿no? Si yo digo de repente, Señor, provéeme un trabajo para mi esposo, Señor, para dar para tu obra, para diezmar para tu obra, Señor, para contribuir a tu obra, Señor. Entonces de repente el Señor dice, bueno, a gloria a Dios, yo te voy a proveer el trabajo para la obra. Y de ahí ya sale el resto, ¿no? Gloria a Dios por esto. Bueno, hermanos, de verdad que las pruebas nos ayudan tantas veces a madurar, a crecer, a moldearnos, a sujetarnos, a medirnos en qué cosa. Personalmente estoy con un poquito de situaciones aquí, allá, más allá. Estoy aprendiendo a hacer, estoy aprendiendo a hablar un poquito menos, saber qué hablar con quién y qué cosa no hablar
con ciertas personas o ciertos hermanos, que sobre todo tengo que medirme, porque sabe que no somos nosotras las mujeres que mucho nos gusta hablar, ¿no? Y a veces hablamos mucho y por demás, y ese por demás está mal. Hablar lo justo y necesario, como dice la escritura, ¿no? Porque uno cuando habla más ya te lleva a hablar murmuración, un chisme o cosas que no se deben. Pero gloria a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, Dios la bendiga. Que esta palabra, esta reflexión haya de verdad podido tocar tu corazón. Y no nos lamentemos cuando atravesamos por situaciones difíciles, por circunstancias difíciles, porque pensemos que nuestro Señor Jesucristo lo pasó mucho peor. Y todo lo que nosotros pasamos, no es nada. Es más que todo es mental. Todos nos hacemos la película en la cabeza y en la cabeza. Por eso mejor es doblar la rodilla, clamarle al Señor y rendirnos ante su presencia de Él. Sobre todo cuando estés en una situación de prueba, necesidad, circunstancia, si tú no te encuentras bajo una autoridad, que en este caso mi autoridad es mi pastor, que aprovecho a saludarlo a mi pastor Pedro Guzmán, es el mejor pastor que yo conozco. Bueno, si nosotros no estamos bajo una autoridad, nosotros nunca podremos hacer nada por nuestra fuerza, porque es Dios quien pone la autoridad en la iglesia y en cada cosa. El juez es una autoridad, la policía es una autoridad. En la escuela la maestra es la autoridad. Aquí en casa la autoridad es mi esposo, como hombre, como varón, como cabeza de la familia. Y nosotros debemos estar siempre bajo autoridad. Porque si nosotros no estamos bajo una autoridad, nosotros nunca estaremos con la cobertura de Dios. Y es importante esto. La bendición, la guía espiritual. Y seguir lo que nuestras guías espirituales nos dicen. Eso. Cuando nos encontremos en situaciones difíciles, es mejor hablar y no quedarnos callados. Porque ahí cuando nos callamos es donde el diablo aprovecha y maquina nuestra mente. Yo he aprendido en estos años, antes que el diablo me haga la vida cuadrito, mejor yo lo avergüenzo y abro esta boca y confieso, digo, pido consejo, pido guía, si me equivoco, soy una mujer de carne y hueso que comete errores. Dios es el único perfecto, gloria a Dios, pero nosotros estamos y continuamos a aprender. Bueno, hermanas y hermanos, Dios la bendiga y que puedan tener un día bendecido en el nombre de Jesús, que estas palabras que el Señor ha podido, yo no he preparado ningún estudio, solamente he tenido este versículo en la Biblia, y a raíz de este versículo que el Señor me ha dado, yo he desenvuelto lo que ha sentido en mi corazón, que haya podido ser de gran bendición. Dios te bendiga y paz de Cristo. Ganando el favor de Dios. Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarás en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. El Señor Jesucristo los bendiga y que tengan un buen día. Paz de Cristo.